Bien, como veíamos la clase pasada, conocimos algunos de los principios procesales de el sistema penal acusatorio, que es la base de los juicios orales, ¿no? Y pues ahora vamos a seguir viendo principios procesales, pero ahora vamos a hablar del régimen probatorio. Vamos a hablar del régimen probatorio. Y también vamos a hablar sobre las partes del proceso y la intervención de cada uno de ellos, ¿no? Cuáles son sus alcances y cuáles son algunos de sus obligaciones al respecto de la materia que nos ocupa, ¿no? Y pues ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Vamos a ver hasta donde nos dé el tiempo, debido a que pues también tenemos, bueno, tienen ustedes clases con otros profesores, ¿no? Bueno, entonces pues ya sin perder más tiempo, vamos a hablar acerca del régimen probatorio. Entonces pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principios del régimen probatorio. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Ahora, ¿cuáles son los principios del régimen probatorio? Son tres. Hablamos de la libertad de prueba, y la licitud de la prueba y la libre valoración de la prueba. Al respecto de la libertad de la prueba, pues se refiere a que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso, pues deberán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con el código. El código es, obviamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo encontramos en los artículos 356 y 357. ¿A qué se refiere la libertad de la prueba, jóvenes? Se refiere a que dentro de un procedimiento ustedes van a poder hacerse de cualquier medio probatorio que ustedes consideren necesario para poder, ya sea que estén del lado de la fiscalía, probar su imputación o acusación, o si están del lado de la defensa, pues probar que las acusaciones de la fiscalía pues son infundadas, ¿no? Es decir, van a poder aportar documentales, claro, bajo las reglas del Código Nacional, porque recuerden que nos encontramos en un sistema preponderantemente oral y por lo tanto las documentales no se ofrecerán por sí mismas. Por ejemplo, si ustedes quieren ofrecer un, un peritaje, no pueden ofrecer el peritaje solamente como un documento, deberán ofrecer al perito que elaboró ese peritaje. Si ustedes ofrecen un instrumento notarial, pues entonces será necesario que hagan comparecer al notario que elaboró ese instrumento, debido a que, pues como las pruebas no pueden desahogarse por sí mismas, sino que deberán ser desahogadas a través de las personas que tuvieron, pues, participación o que elaboraron directamente esos documentos. Y también, por ejemplo, podremos hablar de los testigos. Van a poder ustedes aportar los testigos que consideren necesarios, ya sea para probar uno u otro extremo, dependiendo del lado en el que se encuentren. También podrán aportar cualquier tipo de eh, documento digital, ya sea audio, video, y podrán solicitar que sea reproducido en su momento para poder probar pues sus pretensiones. A eso se refiere la libertad probatoria. Sin embargo, la libertad probatoria tendrá que adecuarse a los otros dos principios, que para este asunto pues nos referimos precisamente al siguiente principio, que es la licitud de la prueba.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados de acuerdo a los términos que establece el Código Nacional. Eso lo encontramos en el artículo 263 de nuestro Código Nacional. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere la licitud de la prueba? Principalmente, la licitud de la prueba se refiere a que la prueba debe de ser obtenida, en primer lugar, como el principio lo reza, a través de medios legales y también evitando que se violen derechos humanos al obtener esas pruebas. Por lo tanto, cualquier prueba obtenida mediante la violación de derechos humanos, pues no podrá ser admitida dentro del procedimiento, ¿sí? Y ahora, aquí es necesario hablar de dos corrientes al respecto, dos teorías al respecto de la prueba. Una es la teoría del árbol envenenado, la cual ya hemos hablado de ella, que quiere decir que cuando una prueba es obtenida con una violación procesal, una violación a derechos humanos, pues todo aquello derivado de esa prueba que pudiese probar o todas aquellas pretensiones que se deriven o actos que se deriven de esa prueba, pues serán nulos. De la misma forma, pues cualquier, por ejemplo, si una prueba secundaria depende de una prueba primaria que se encuentra viciada de origen, pues esa prueba secundaria al derivar de un acto ilegal, pues será ilegal y no podremos utilizarla. La teoría del árbol envenenado es principalmente lo que intenta es salvaguardar los derechos de la persona imputada y en su caso vinculada o procesada para garantizar el debido proceso, ¿no? La siguiente teoría es la teoría del descubrimiento inevitable. La teoría del descubrimiento inevitable es de reciente consideración y se refiere a que las pruebas, y bueno, a que al respecto de las pruebas debe de valorarse lo que se pueda desprender de ella, más allá de la forma en que fue obtenida, en aras obviamente de evitar la impunidad. ¿Qué quiere decir? Si una prueba fue obtenida con violación de derechos o algún otro vicio formal o de creación, deberá ser hecho a un lado si con esa prueba se puede llegar a la verdad de la comisión de un delito o la determinación fehaciente de la responsabilidad penal de la persona que ha sido conducida a proceso. Son dos posturas diferentes, son dos corrientes diferentes. Una obviamente garantista a los derechos de la persona imputada o procesada y la otra también garantista, pero al respecto de los derechos del pasivo o la víctima, que en este caso es la persona que resiente en su esfera jurídica el daño derivado del delito. ¿Sí, jóvenes? Profe, ¿podría repetir, profe, la segunda? ¿Teoría de qué? Perdón. Del descubrimiento inevitable. Gracias. ¿Quieres que repita todo o solamente el nombre? No, solamente el nombre. Ah, bueno. Bueno, entonces, pues, y dicho esto al respecto de la prueba, pues regresamos. Bueno, ahora, este tercer punto al respecto de la prueba, la valoración de la prueba, va a girar precisamente y exclusivamente sobre el juez. Bien, al respecto de la valoración de la prueba, tenemos que puntualizar de que es un sistema de libre valoración, a diferencia del sistema anterior. El juez es libre para obtener su convencimiento porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba. Puede convencerse por lo que diga un único testigo frente a lo que digan varios, dependiendo obviamente del uso de su criterio. Ahora, ¿por qué dicen que el juez es libre de valorar la prueba?
Recordemos que uno de los principios del sistema de justicia tradicional era la tasación de la prueba. Por ejemplo, la confesión era considerada como la prueba madre dentro del procedimiento de justicia tradicional. ¿Qué quiere decir? Si el, si el, si el acusado, porque ya era acusado, y confesaba el delito, básicamente decían, confesó el delito, está confesando su responsabilidad penal, entonces se cierra la instrucción, se dicta sentencia y ejecución de sentencia, ¿no? Porque ya ellos tenían los elementos necesarios, porque así lo establecía la ley. También había una preferencia sobre los testigos y obviamente tenían preferencia a las pruebas que ofrecía el Ministerio Público, ¿no? Cada prueba tenía su forma de ser valorada que el código procesal pues establecía, ¿no? Para tal efecto. En este sistema no. El juez es libre de valorar las pruebas de acuerdo a su prudente arbitrio. Bueno, hablando al respecto de la libertad del juez, continuando, ¿por qué decimos de que el juez es libre en este sistema? Porque el juez es libre para poder decidir si de las pruebas de una u otra parte son más eficientes, creíbles y reales al respecto de las de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, el juez podrá tachar testigos si considera que lo vertido, pues, no es creíble, no es verosímil, o si del desahogo de los mismos hay elementos que hagan creer al juez de que existe aleccionamiento al respecto de los testigos. Por lo tanto, un testigo aleccionado, pues no tendrá valor probatorio alguno, ¿no? Por ejemplo, también podrá decidir sobre la validez entre un peritaje u otro si del desahogo de esos peritajes se pudo llegar a conclusiones como de que el perito probablemente no tenía la experiencia necesaria para hacer determinado peritaje, o si el perito transgiversó su criterio para hacer parcial a una de las partes, ¿no? Y también al respecto de, hablando de pruebas, como por ejemplo la confesional, deja de ser un sistema que privilegia la prueba confesional, porque recordemos que también existía en el pasado de que las confesiones eran arrancadas con tortura de parte de la policía ministerial. Entonces, lo que se hizo en este, en este sistema fue eh, hacer, no a un lado, pero volver al mismo nivel la prueba confesional o los dichos del imputado al respecto de las demás pruebas. Al respecto de la prueba confesional, precisamente por lo que decíamos hace unos momentos, de que eran arrancadas las confesiones o eran amenazados para aceptar la culpa, la confesión se hace a un lado para evitar la autoincriminación del imputado. Entonces, no basta solamente con que el imputado diga que cometió el delito, sino que debe de haber indicios en la carpeta de investigación que hagan presumir que tal vez el imputado pudo haber participado en un delito o en un hecho con apariencia delictuosa. Sin embargo, muchas veces, y más cuando este sistema comenzó, no se entendía el por qué, a pesar de que una persona vinculada a proceso declarara que cometió o que tenía responsabilidad penal al respecto del asunto, esa persona fuera liberada o que al final se determinara un no ejercicio de una libertad por falta de elementos para procesar, ¿no? Ahora, hay un ejemplo muy claro.
Y ustedes pueden entrar a la plataforma de Netflix y hay un documental que se llama eh, Las tres muertes de Marisela Escobedo, que habla acerca de un activista que buscaba justicia para el feminicidio de su hija. Entre todo lo que realizó, pues logró que las autoridades dieran con el responsable y el responsable en audiencia pública confesó el delito. Sin embargo, debido a que había un muy mal trabajo en la carpeta de investigación, es decir, el fiscal que llevaba el caso no realizó los actos de investigación necesarios para sostener eh, la imputación y pues tuvo como consecuencia de que el tribunal de control, a pesar de que estaba confeso, pues determinó que no había elementos para sostener la participación del imputado en los hechos que se le acusaban. ¿Sí? Ese es un ejemplo de las consecuencias que puede tener una mala integración de una carpeta de investigación. Una integración errónea de una carpeta de investigación deriva en la impunidad de los delitos. Claro que es responsabilidad del fiscal, pero también es responsabilidad de la defensa y del imputado aportar también sus medios de prueba, como también es responsabilidad del asesor jurídico de la víctima vigilar que el Ministerio Público esté realizando un buen trabajo. Ya hablábamos de que una de las razones por las que existe actualmente el asesor jurídico es precisamente para velar por los intereses y los derechos de la víctima dentro del procedimiento. Entonces, el asesor jurídico no solamente va a ser un abogado que va a estarse apegando a las actuaciones y a los dichos del fiscal. La función del asesor jurídico es ser una parte activa y también de revisión. Por lo tanto, si se considera que se deben hacer actos procesales que el fiscal no está realizando, el asesor jurídico deberá promover que se realicen. Si el fiscal realiza manifestaciones erróneas o tiene equivocaciones en audiencia, el asesor jurídico deberá de subsanar aquellos errores o señalarlos para proteger los derechos de la víctima. ¿Sale? Bueno, eso por cuanto hace a la prueba en el nuevo sistema. Y vamos a volver a las diapositivas. Bueno, ahora hablemos de los sujetos del procedimiento penal. Bueno, los sujetos del procedimiento penal, pues, son los siguientes. En primer lugar, vamos a tener a la víctima o el ofendido, seguido de el asesor jurídico. Posteriormente encontramos al imputado, al defensor y al Ministerio Público. Ahora, pues, comencemos. Disculpen, también el órgano jurisdiccional, entendiéndose aquel como el juez, pues es parte del proceso, y también la autoridad de supervisión de medidas cautelares, que son las UMECAS, así se llama, Unidad de Medidas Cautelares. Bueno, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos por el Código Nacional son el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Ojo jóvenes que aquí ser sujeto y ser parte son cosas diferentes, ¿sí? Ser parte del procedimiento conlleva necesariamente
la actualización del denominado interés legítimo y el interés jurídico dentro de un procedimiento. ¿Ok? Obviamente, a las únicas personas que reúnen estas condiciones son el imputado y su defensor, es decir, sobre la persona a la que se le reprocha la conducta delictiva, el Ministerio Público como la representación social y tenedor de de la investigación de los delitos, y la víctima u ofendido y su asesor jurídico como aquellos entes que son los que resintieron el daño en sus derechos derivado de la conducta que se exige o se reprocha. Muy bien, esto lo encontramos en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ahora hablemos de otro sujeto, en este caso el Ministerio Público. Hablemos sobre quién es o qué es el Ministerio Público y los deberes del Ministerio Público. Bien, ahora, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y de la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Esto lo encontramos en el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Lo que acabamos de ver ahorita, pues son y básicamente las competencias del Ministerio Público. Obviamente es conducir la investigación, que eso también lo encontramos en el artículo 21 de la Constitución. También aquí nos damos cuenta de que el Ministerio Público va a coordinarse con las policías, más adelante vamos a ver cuáles son las policías, y los servicios periciales durante la investigación para resolver sobre el ejercicio de la acción penal, que es lo que comúnmente conocemos como judicializar una carpeta, es decir, de que el Ministerio Público llegue a la determinación de que se encuentran y se cumplen los requisitos necesarios para poder suponer que una persona pudo haber participado en un hecho que la ley señala como delito o que cometió una conducta con apariencia de delito. Entonces, pues, una vez hecho eso, podrá solicitar una audiencia ante el juez de control en la cual va a solicitar eh, la orden de presentación, ¿sí? U orden de aprehensión en su caso de una persona, porque recuerden que todos aquellos actos de molestia o que tengan que ver con la libertad personal necesariamente deberán contar con control jurisdiccional que para mejor entendimiento pues es la autorización de ese acto de molestia por un juez del Poder Judicial. Continuamos. Bueno, ahora hablemos de los deberes. El Ministerio Público tiene muchos deberes, pero entre ellos destacan algunos que son esenciales para que podamos considerar de que el actuar del Ministerio Público está siendo apegado a derecho. Uno de ellos es el deber de la objetividad y de la debida diligencia. Muy bien. ¿A qué se refiere este deber? Se refiere a que durante la investigación, esta deberá ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, entiéndose la diligencia como cuidado o minuciosidad, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y del debido proceso.
Esto lo encontramos en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También encontramos el deber de la investigación penal. Cuando el fiscal o ministerio público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. Ahora, ¿cuáles son los medios a través de los cuales se le comunica al Ministerio Público o la Fiscalía que ha ocurrido un hecho con apariencia de delito o que la ley señala como delito? ¿A través de una denuncia? A través de una denuncia, pero solamente a través de una denuncia, o tenemos algo, o tiene la Fiscalía o Ministerio Público algún otro medio para conocer sobre la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Maestro, ¿Sí? también puede ser a través de precisamente de cómo se coordina con las policías cuando detienen a una persona que pudo haber cometido algún delito. Así es, a través de las policías. Más adelante vamos a ver específicamente cómo se llama el documento a través del cual se hace el conocimiento de el Ministerio Público y la comisión de un hecho con apariencia de delito, pero tiene que ver con lo que ahora se conoce con el IPH o informe policial homologado, que es muy importante para efectos de la Ley Nacional de Registro de Detenciones. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ahora, al respecto del Ministerio Público, también tenemos que hablar sobre principios que rigen a las autoridades de investigación. Recordemos que el Ministerio Público es una autoridad de investigación. Bueno, las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ese es el texto del artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? También nos dice en el artículo 212 que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quién lo cometió o participó en su comisión. Bueno, volviendo un poco hacia atrás, al respecto de los principios podemos ver, por ejemplo, el de legalidad, que establece de que toda actuación debe de ser acorde con los principios jurídicos y lo establecido en la norma, es decir, las autoridades deben investigar solamente en las formas en que la ley se los ordena y cumpliendo con los procedimientos que la ley ordena. Por ejemplo, la autoridad no podrá entrar a una casa sin haber antes solicitado la autorización a un juez de ese acto procesal para poder continuar la investigación de un delito. Porque ¿qué pasaría si la autoridad entra sin autorización o el documento o el procedimiento debido a una casa?
Está violando el debido proceso que debe de seguirse, ¿no? Se está violando el debido proceso porque en primer lugar se debió de haber pedido control judicial sobre ese acto de investigación. Y obviamente, supongamos que se está investigando un, un homicidio y aunque dentro de esa casa encontraran indicios fehacientes de lo que ocurrió, no podrían utilizar esas pruebas porque serían ilícitas, porque se obtuvieron violando derechos humanos, que también es un principio, el principio de respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Profe, ahí aplica lo del árbol envenenado. También podría aplicar. ¿Sale? Bueno, continuamos. Bien, ahora hablemos de las obligaciones del Ministerio Público. Bueno, estas obligaciones las encontramos en el artículo 131 del Código Nacional y nos habla, en primer lugar, de que el Ministerio Público tiene la obligación de vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Número 2, también tiene la obligación de recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables sobre los hechos que puedan constituir algún delito. Número 3, también tiene la obligación de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. Ahora, hasta aquí, una pregunta. ¿Alguien ha tenido la experiencia de participar en el procedimiento de una denuncia, presentación y seguimiento de una denuncia? No, bueno, yo no. Sí, Fabiola. Bueno, es que yo estuve como jurídico en la Secretaría de Seguridad Pública y precisamente pues se hacía todo eso, lo que era el IPH, cómo saber dónde fue la detención, la ubicación, tenía que, que recabar muchos datos. Cómo fue, fue detenido, si le leyeron sus derechos, si no le cambiaron la ropa en el transcurso de que llegó a lo que, pues en ese lugar se tenía, ¿cómo le explico? Celdas preventivas, porque de ahí también se recibían faltas administrativas. Entonces, precisamente ahí pues como asesor jurídico se hacía todo lo que era la apuesta. Se le apoyaba a lo que era el policía, precisamente el que participaba en la detención del que supuestamente cometió el delito, y pues ya en las revisiones pues le encontraban que droga, que armas, que lo que le encontraran. O que llegaron y encontraron a esa persona golpeando a otra persona y casi estaba a punto de matarlo. Entonces te deben de mandar lo que es la ubicación exacta, porque te lo mandan por Google Maps, y precisamente en el IPH se señala todo de cómo sucedió, por qué sucedió, dónde lo detuvieron, dónde lo encontraron, quién lo reportó, quiénes fueron los testigos, quiénes porque llegaban testigos, llegaba todo. Entonces, ya de ahí, cuando ya se formaba todo lo que era la puesta a disposición con su oficio respectivo, ya se presentaba ante el fiscal, ya sea del estado o ahora sí, o el fiscal federal, dependiendo de la comisión del delito, o sea, en qué participó la persona. Y ya pues se lleva todo el proceso, se tienen que llevar, o uno los acompaña para que los
policías puedan comparecer, que ratifiquen cómo sucedieron los hechos, porque pues ellos deben estar seguros que realmente ellos hicieron esa detención. Y pues ya ellos te explican exactamente cómo sucedieron las cosas y a uno tiene que saber, pues principalmente lo que era la redacción. Y ya los fiscales te señalaban, pues te faltó señalar la ubicación exacta. O sea, porque piden, porque se hace un dibujo del, así como aparece en el Google Maps, y los puntos que uno da, ellos lo buscan. Precisamente ellos tienen la manera de buscarlos y ya, fue en este punto y se lo enseñan ahora sí, el policía. Y él dijo, no, pues sí, fue ahí porque a esa altura nosotros lo detuvimos. Entonces sí, cuando encontraban que, lo último fue de unos secuestrados. Las camionetas, las armas y todo lo que encontraron, pues sí se tenía que señalar todos esos hechos. Cómo es que lo detuvieron, por qué lo detuvieron, quién los reportó. Los testigos fueron a declarar testigos y todo. Pero sí Ok, es un trabajo muy, muy, muy largo porque es de más de un día, 2 días haciendo ese tipo de puestas a disposición porque pues ahora sí, a los compañeros luego, bueno, ex compañeros de mi trabajo, se les iba el avión de que, es que yo no señalé esto, es que yo no señalé que también traía esto, es que yo también encontré esto. Y mira, pues ya ellos embalaban porque se embalaban las pruebas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque, sí, como lo porque no veremos podían más ir sus adelante, huellas. una vez entregado el informe de policía homologado, oficialmente no se debería de permitir al policía generar modificaciones al informe policial homologado, porque modificar el informe policial homologado podría derivar en cuestiones al respecto de la certeza jurídica de la detención. ¿Sale? Sí, ahí principalmente los fiscales le señalaban, porque luego no mandaban la ubicación exacta. Dice, es que tienen que dibujar el mapa aquí, porque hay un apartado del informe policial que ahí se dibuja el mapa. Dice, es que no señalaron la ubicación exacta. Entonces, tenían que ellos bien acordarse porque pues, ellos mandan ubicaciones. Miren, es que aquí está la ubicación exacta. Fue en tales coordenadas y señalaban las coordenadas. Porque luego se les pasaba que eran las coordenadas. Entonces sí, pero ellos pues sí tenían que hacer todo el trabajo de embalar, de señalar bien cómo lo encontraron. Sí, a veces lo que más pasaba es que llegaban los testigos y al final ya no continuaban. Entonces llegaban y decían, sí, fue él porque él fue el que hizo esto y esto y esto y esto. Y al final, maestro, ya no iban. Ya cuando los mandaba a traer el fiscal y todo lo que tenían que hacer, ya no iban. Entonces así se han quedado, bueno, en el tiempo que yo estuve, así muchas personas que señalaban o sea, y se hacía lo que era correspondiente a ley, pues ya después ya no se presentaban, ya, a mí luego me avisaban los fiscales que ya no continuaban, ¿no? No continuaban porque pues eran ellos las víctimas, que era lo que se buscaba, que pues hacerles la reparación del daño, que realmente pues no se le violaran sus derechos, ¿no? Y ya finalmente pues no terminaba, no continuaban lo que eran las víctimas, no. Muchas de las víctimas también mujeres que las golpeaban o casi las mataba el marido, pues los compañeros les prestaban el auxilio y eso, pero uno le decía, pues pon tu denuncia respectiva. Tú tienes derecho a que no seas violentada, no seas esto, ¿no? Y todo se le decía. Y al final, pues, te decían, sí, después, pero ya la última casi la mataba el marido, la última víctima que fue. Estuvo a punto y terminó internada en el hospital, ya quién sabe cuántos días llevó ahí internada, pero pues así son las cosas, maestro. A veces los policías pues actúan bien y nadie se da cuenta de ello, ¿no? Pero pues a veces nosotros como personas no ejercemos nuestro derecho como tal. No queremos seguir denunciando, no queremos tomarnos la molestia pues ellos lo ven como pérdida de tiempo, ¿no? Precisamente parte de lo que dices,
La sensación de los justiciables muchas veces es de que el procedimiento de denuncia lleva mucho tiempo y que además es una pérdida de tiempo, ¿no? Efectivamente lo que decía la compañera Fabiola es parte de lo que es el proceso de detención de una persona, ¿no? Pero yo lo que buscaba, más bien lo que buscaba, la pregunta yo que buscaba, más bien la respuesta que yo buscaba, era si alguien tuvo contacto con peritos. Los peritos dentro de el procedimiento, es decir, la persona llega, denuncia y en ese momento el fiscal va a ordenar peritajes, ¿sí? Ya sea ordenar eh, peritaje psicológico sobre la víctima para poder determinar si existió algún daño emocional eh, o alguna valoración a una víctima de violación o también va a poder solicitar peritajes en materia de informática dependiendo de los indicios que haya, ¿no? Y también es mencionar, es importante mencionar, vamos a verlo más adelante a profundidad, pero aprovechando la intervención de la compañera Fabiola, eh, el policía cuando interviene dentro de un punto o interviene en un en en el procedimiento, se le llama primer respondiente, ¿sí? El primer respondiente es la primera, por así decirlo, autoridad que se constituye en el lugar donde ocurrió las cosas, ¿no? Y ahora, al respecto de el lugar, es importante decir algunas diferencias, algunas aclaraciones. No las puse en la diapositiva, así que se las comparto así muy generalmente, ¿no? Y el lugar puede denominarse de varias formas. Puede ser, por ejemplo, lugar de intervención, ¿sí? Que es el lugar donde se ha desarrollado un hecho que puede ser delito y que amerita una investigación de parte del Estado a través de la policía y del Ministerio Público, ¿no? Su importancia pues va a radicar en que contiene los indicios y las evidencias que van a permitir que a través del procedimiento y de lo que se vaya a realizar, pues el esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Recuerden que hablábamos la clase pasada que uno de los objetivos es la verdad histórica, eh, que es saber con exactitud cuál fue la secuencia de actos que llevaron a la consumación de de un delito, ¿no? Eh, también podemos eh, hablar, por ejemplo, de lugar del hallazgo, ¿sí? Que es donde se van a encontrar los indicios o las evidencias, por ejemplo, armas, eh, restos biológicos que dan a entender que fueron depositados en un lugar, pero de que el delito pudo haber ocurrido en otro lugar, ¿no? También vamos a encontrar la denominación de lugar de los hechos, ¿sí? Que es el sitio en donde los indicios
y evidencias se encuentran en una misma área. ¿Ok? Y el lugar de enlace, que es donde se pueden encontrar evidencias relacionadas a un hecho investigado, que son abandonados por el autor, ¿sí? Con motivo del desplazamiento o de la huida que pueda intentar, pues, ya sea la víctima al intentar huir, o ya sea el activo al intentar darse a la fuga, ¿no? Bueno, eso por cuanto hace a esta, esta puntualización, por así decirlo, al respecto de los lugares. Y voy a intentar hacer un material que sea más claro porque igual ahorita podrían surgir muchas dudas y no se preocupen, yo voy a elaborar un material, se lo subo. Solamente por cuanto hace a la intervención de la compañera Fabiola dio mucho de qué poder tomar y eso fue una de las cosas que recordé ahorita. Y como les digo, desgraciadamente no lo agregué en la diapositiva, pero creo que sí es necesario mencionarlo y pues va a ser tema de un material independiente. Bueno, continuando. Bueno, continuando con las obligaciones del Ministerio Público, encontramos que también va a ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. Esto pues es importante debido a que estas acciones tienen como objetivo el preservar los indicios para ser utilizados durante la investigación. ¿Cómo van a preservar o a realizar el control de estos indicios? A través de la denominada cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el registro secuencial y cronometrado sobre el tratamiento que se le da a los indicios desde el punto en que son tomados de, de la escena del crimen hasta que son trasladados, almacenados, tratados, revisados y posteriormente utilizados en en el proceso penal para poder determinar la responsabilidad o no de una persona, ¿no? En otro, más adelante, hablaremos específicamente de lo que es la cadena de custodia, sus características y sus objetivos, pero pues ahorita estamos hablando del Ministerio Público. Muy bien, pues continuamos. Bueno, también va a ser obligación del Ministerio Público requerir informes y documentación a otras autoridades o particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Esto es lo que yo les comentaba hace unos momentos, de que el fiscal va a ordenar que se lleven a cabo peritajes inmediatamente después de que tiene conocimiento de los hechos que se denuncian, ¿no? Y continuando, va a solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. Es decir, si el Ministerio Público necesita, por ejemplo, una autorización para eh, realizar el allanamiento de un domicilio, deberá ser autorizado por el juez de control. De la misma forma, en materia, por ejemplo, federal, el Ministerio Público Federal tiene que solicitar aprobación como, por ejemplo, actos como la intervención de comunicaciones,
para poder garantizar el éxito de una investigación, siempre y cuando existan los indicios que puedan respaldar o justificar esa medida, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, la carga de la prueba. En materia penal, la carga de la prueba siempre va a estar sobre el Ministerio Público, ¿sí? La carga de la prueba es esa obligación o responsabilidad del Ministerio Público para aportar medios fehacientes para demostrar la culpabilidad correspondiente o la culpabilidad de la parte acusada, ¿sí? Es decir, la Fiscalía como ente investigador y posteriormente como ente acusador y como ente de formulación de imputación, deberá de demostrar cada fase de lo que esté realizando con medios de prueba para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar dentro de un procedimiento y así poder no demostrar al 100%, porque recuerden que en un inicio, en este nuevo proceso, no se deben de demostrar al 100% la circunstancia de tiempo, modo y lugar, sino demostrar que existe la probabilidad de que una persona pudo intervenir en un hecho que la ley señala como delito. Y para ello deberá ofrecer las pruebas que sustenten esa probabilidad, ¿no? Pues continuamos. Por cierto, esto lo encontramos en el artículo 130 de nuestro Código Nacional. Ahora sí, continuamos. Bueno, ahora hablemos del policía o la policía como parte en el procedimiento penal. El día de hoy hasta aquí vamos a ver, es decir, ahorita vamos a ver al policía y vamos a terminar la sesión. Ahora, ¿cuál es el papel o la participación del policía dentro del procedimiento penal? Pues, jóvenes, es una de las más importantes porque generalmente es el policía la autoridad que se va a constituir en los lugares donde haya ocurrido un delito o donde hayan encontrado indicios de un delito, ¿no? Bueno, pues iniciamos. Bueno, el policía va a actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público, con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. De nuevo, esto lo encontramos en el artículo 130 del Código Nacional. Ahora, hablemos de las obligaciones del policía. El policía va a tener la obligación de recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata, eso es muy importante, de forma inmediata, de las diligencias practicadas, es decir, de lo que haya realizado o durante su intervención en los hechos. Bien, número 2, va a poder recibir denuncias anónimas e inmediatamente deberá hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine y también inicie la investigación conducente, ¿no? Ahora, al respecto de esto, como lo decíamos, el primer respondiente es la primera autoridad que se constituye en un lugar para responder al llamado ciudadano sobre la comisión de un delito o el hallazgo de indicios
que hacen presumir la comisión de un hecho con apariencia de delito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel de la policía como el primer respondiente? Muy importante, muy relevante, sobre todo porque sobre el policía va a caer la responsabilidad de elaborar el informe policial homologado. ¿Qué es el informe policial homologado? El informe policial homologado es aquel, dada la redundancia, informe que va a realizar el policía que se constituyó en un lugar para poder describir la situación en la cual intervino y, en dado caso, las cuestiones por las cuales realizó la detención de un ciudadano. Es importante porque si se realiza de forma incorrecta, puede inclusive propiciar la impunidad de los delitos debido a que el informe policial homologado se ha convertido en el basamento para el inicio de la investigación de parte del Ministerio Público. Bueno, como ya lo habíamos dicho, el policía como primer respondiente es la autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. Le compete informar y entregar el lugar de intervención al policía con capacidades para procesar o al policía de investigación, según corresponda, además de brindar el apoyo que estos requieran. Más adelante vamos a ver quién es el policía con capacidades para procesar y quién es el policía de investigación. Continuamos. Bueno, ahora hablemos del informe policial homologado. El informe policial homologado, o IPH, es el medio a través del cual los integrantes de las instituciones policiales van a documentar la información relacionada con las puestas a disposiciones y las detenciones de personas, o también los objetos derivados o que hayan observado en la intervención o su intervención a las autoridades competentes de investigación judicial. Ahora, este informe policial debe contener ciertos requisitos, ¿no? Como los que son los datos de identificación del policía, es decir, de quien lo está realizando. Y también debe de contener el motivo que, que se clasifica como tipo de evento y subtipo de evento, y también la ubicación del evento, ¿no? Que es un poco de lo que hablaba la compañera en su intervención. Deben de establecer de forma muy precisa la ubicación en donde se realiza sus actividades o su intervención como autoridades, ¿no? Continuamos. También el informe policial deberá contener la descripción de los hechos, debiendo detallar las circunstancias de tiempo, es decir, a qué hora, modo, es decir, cómo ocurrieron los hechos y el lugar en dónde, ¿no? Y también deberá contener, en el caso de que exista algún detenido, los motivos de la detención, deberá describir a la persona en lo que se denomina media filiación, es decir, color de cabello, rasgos faciales, color de piel, cómo va vestido, aproximadamente la edad, si es masculino o es femenino, o sea, todo eso dentro de la descripción de la persona. También deberá proporcionar el nombre del detenido y, en su caso, si tiene algún tipo de apodo. La descripción del estado físico, como ya lo dijimos, y deberá establecer si se realizó la constancia, si se realizó la lectura de derechos
a la persona detenida, la cual se acreditará con una constancia, que es la constancia de lectura de derechos. Ahora, en caso de que la persona detenida indique ser una persona menor de edad, deberá pues también hacerlo patente en el informe, es decir que es una persona menor de edad, o si dentro de su intervención se aseguró un vehículo o se inspeccionó un vehículo, deberá nombrar el vehículo, las características del vehículo, el color del vehículo, la marca del vehículo, en su caso, qué objeto se encontró, y también deberá decir si utilizó la fuerza o si no fue necesaria la utilización de la fuerza. También el informe policial homologado deberá contener la autoridad a la cual fue puesta en disposición la persona detenida. Es decir, si se entregó a la fiscalía o si se encuentra en los separos en un cuartel de la policía estatal, o si por cuestión de la gravedad del delito se llamó a las autoridades federales. Es decir, todo eso se debe de establecer. Es decir, obviamente, bajo la jurisdicción de quién y a qué hora, eso es muy importante, fue puesta a disposición la persona detenida. Bien, el oficial deberá actuar en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sé que ya lo había yo dicho. Sin embargo, es importante recalcarlo porque generalmente son los elementos de la policía los que frecuentemente, no voy a decir que todos, ¿verdad? Pero sí los que frecuentemente pues fallan en en la aplicación de alguno de estos principios que acabamos de mencionar. Bueno, continuamos. Bueno, ahora, volviendo a hablar sobre el IPH. El IPH, o informe policial homologado, debe de ser completo. Es decir, los hechos deben describirse con continuidad y cronológicamente, y resaltando lo importante. Además, no deberá contenerse afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones que sean ajenas a la investigación. Es decir, solamente deberá de contener aquellas preposiciones que puedan ser sustentadas con los indicios que se pusieron a disposición de la autoridad de investigación o que se hayan observado en el lugar donde ha ocurrido la comisión de un hecho que la ley señala como delito, o se hayan hallado indicios que puedan ser relacionados con la comisión de delitos. Bueno, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 41, fracción 1, nos va a decir que los integrantes de las instituciones policiales tendrán específicamente las obligaciones de registrar en el IPH los datos de las actividades e investigaciones que realicen. ¿Por qué? Porque también, además de ser un documento importante para la investigación, también es el documento que va a dar testimonio, por así decirlo, de el alcance de la intervención que tuvo el policía dentro de los hechos. Porque también
el policía en determinado momento podrá, ya sea que lo solicite el Ministerio Público o la defensa, podrá ser llamado a proceso para ser cuestionado sobre las circunstancias y los alcances de su intervención dentro de un proceso penal. Muy bien, continuamos. Ahora, la fracción 2 de este artículo 41, pues nos va a remitir a que la instancia que corresponda a la información en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades para su análisis y registro, y que deberá entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública. Es decir, el policía obviamente va a entregar, por ejemplo, al Ministerio Público toda la información que haya observado, compilado y recopilado durante su intervención en un determinado hecho. Y también, pues obviamente, si alguna otra autoridad se lo solicita, pues deberá también entregarlo. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales también habla sobre el informe policial homologado. Dentro del artículo 51, si bien es cierto, no habla específicamente del informe policial homologado, como del texto que Eso podemos sí, ver de en lo la... que yo, así puedo compartirles si que viví. ¿Perdón? Maestro, con ¿Sí? respecto a que dice que interviene alguna otra autoridad, con respecto a lo que es del informe policial homologado, también interviene lo que es cuando son personas inmigrantes, ¿no? Cuando las encuentran, bueno, a mí me pasó una vez de que los compañeros encontraron los famosos coyotes que llevaban todas las personas o los polleros, que llevaban 2, 3 camionetas con puros indocumentados. Entonces se tiene que levantar un acta, una constancia ante la autoridad que aquí corresponde a inmigración. A ellos se les debe de entregar a esas personas y ellos deben de darle continuidad, ¿no? Volviendo al informe policial homologado, y el artículo 51 del Código Nacional, y como les decía yo, del texto que pueden ver en pantalla, y si bien es cierto, no nos habla específicamente de el informe policial, sí nos habla de lo que se va a poder usar en la investigación. Por ejemplo, nos va a hablar de los medios electrónicos, nos va a poder hablar de las actuaciones, eh, y también nos va a hablar de que se va a poder utilizar el informe policial. ¿Por qué? Por ser el primer documento que se genera de la investigación dentro de la intervención que hace el policía, ¿no? Entonces, por eso cobra relevancia el informe policial. Sin embargo, actualmente es muy relevante, muy importante, porque, como lo veremos a continuación, ya existe la Ley Nacional del Registro de Detenciones, el cual en su artículo 17 nos dice que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el registro de inmediato, obviamente el registro en el Registro Nacional de Detenciones de la persona detenida, pero obviamente los datos que se van a proporcionar al registro nacional son los que se contienen o los que se van a integrar en el IPH. De ahí la necesidad y la obligación de que el informe policial homologado se encuentre realizado de forma correcta. Es por ello de que el informe policial homologado lleva exactamente el lugar donde fue detenida la persona.
Por eso se describen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para poder dar certeza de la detención que se está realizando, que también es uno de los principios del el sistema de justicia adversarial y acusatorio, la certeza que se da al imputado sobre la legalidad de todos los actos que se realizan desde el momento en que es detenido. Ahora, hay dos lineamientos que son muy privilegiados para el llenado, entrega y recepción, registro, resguardo y consulta del informe policial homologado. Tienen como objeto señalar los criterios al respecto de lo siguiente. 1. La publicidad y disponibilidad del informe policial homologado y el llenado del informe policial homologado. ¿Sí? Ahora, ya para terminar de hablar del informe policial homologado, podemos decir que este es un documento tan complejo. Aquí lo tenemos visto de manera muy preliminar. Les voy a subir el enlace al Classroom para que puedan verlo. Es un formato estandarizado que contiene pues todo lo que ya hemos visto. Y esto es tan importante de que un error en el informe policial homologado de parte del policía podría generar una situación que trascienda en la libertad de una persona que haya cometido un delito, generando la impunidad. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, los errores derivados de la falta de capacitación de las partes en este nuevo sistema de justicia penal tienen como consecuencia la impunidad de los delitos. Así de delicado es el informe policial homologado, que en muchas ocasiones es la primera actuación o incluso la primera comunicación a la autoridad de investigación de que ha ocurrido un hecho que la ley señala como delito. Bueno, continuamos, jóvenes. Bueno, ahora ya pasamos con la policía con capacidades para procesar. A diferencia de un elemento de seguridad pública, la policía con capacidades para procesar es una unidad o una persona especializada dentro de una institución que desarrolla la observación, fijación, procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente. Aquí en el estado de Veracruz son los peritos de criminología y criminalística, o también llamados peritos de campo, porque al menos hasta donde yo sé, la policía estatal no tiene una división científica que sea la que realice la, el levantamiento de los indicios. Se llama a servicios periciales para que ellos sean los que recolecten los indicios. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un policía con capacidades para procesar de la división científica de la extinta Policía Federal, ¿no? Continuamos, Maestro, ¿sí? en ese caso, aquí el policía, para que antes de que no haya algún entorpecimiento de dónde se ocurrieron los hechos, por eso el policía debe de saber asegurar el área de los hechos, porque si no lo asegura y entorpecen donde ocurrieron los hechos, ahí es donde cae en deficiencia de cómo se realizó el IPH, porque mueven alguna pieza o entra otra persona desconocida, entonces por eso primero aseguran el lugar para que Sí, puedan llegar los peritos y puedan realizar su trabajo. sí, mira, el policía puede asegurar el lugar con esta cinta amarilla que generalmente colocan, pero de asegurar el lugar a que ellos puedan recolectar lo que está, los indicios, eso es muy diferente. Porque, por ejemplo, se ha visto también que luego van y le colocan vasitos encima de las balas. Pues ha ocurrido en muchas ocasiones de que esos vasitos
son usados y ya contaminaste el indicio y ya no se puede usar. O que va caminando en el elemento y sin querer queriendo patea un casquillo y ese casquillo ya no se puede utilizar. Así de delicado es la intervención de la policía. Porque el elemento de seguridad pública es efectivamente lo único que puede hacer es asegurar el lugar. No puede realizar recolección. Sin embargo, en muchas ocasiones ha habido casos de policías que contaminan los indicios, mueven los vehículos, inclusive mueven la posición de los cuerpos. Y eso fue un caso que, por ejemplo, ocurrió aquí en la ciudad de Jalapa, me parece hace 2 años, un operativo sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la cual pues tuvo como consecuencia el fallecimiento de uno de los agresores. Y para la mala suerte de los elementos, pues las cámaras de C4 vieron todo. Y pues ahí se vieron todas sus travesuras, por así decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces es por imprudencia, es decir, un descuido hace que un indicio ya no se pueda utilizar y otras es con dolo. ¿Sí? Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, la policía con capacidades para procesar es, como ya le había dicho, esa división especializada o elemento especializado para la recolección de indicios. Por ejemplo, aquí en Veracruz los peritos de criminología y criminalística son los que realizan la recolección de, de balas, de muestras hemáticas, entiéndase estas como sangre, de el denominado descubrimiento de huellas dactilares, la recolección de la impresión de los zapatos que existen en un lugar, ¿no? También llevan a cabo diligencias de inspección del lugar, secuencia fotográfica se le denomina, ya no es como inspección judicial, es secuencia fotográfica. También, si es necesario realizar con posterioridad retratos hablados, también se hacen con base en las personas que se mencionan en el informe policial. Posteriormente se hace una entrevista con las personas para ver si alguno de ellos recuerda facciones físicas del supuesto responsable, ¿no? Pero bueno, volvemos a la diapositiva. Bueno, al policía con capacidades para procesar, como ya lo vimos, le va a corresponder el procesamiento de los indicios, elementos o materiales probatorios, que incluye también las etapas de identificación, documentación, recolección y embalaje de los mismos. Y en su caso, va a realizar la entrega de todo esto a la policía de investigación. Ahora, ¿quién es el policía de investigación? Bueno, le corresponde al policía de investigación verificar las actividades con diferentes instituciones en el lugar de intervención bajo el mando del Ministerio Público. En su caso, entregar el lugar de intervención a la policía con capacidades para procesar, recibir los indicios o elementos o materiales probatorios u objetos con su correspondiente registro de cadena de custodia, resguardar los objetos, instrumentos o productos del delito, recibir el lugar de intervención para su liberación y
además de recibir las actas generadas por los intervinientes y trasladar los indicios u objetos a los lugares correspondientes. Ahora, ¿quién es la policía de investigación? Es la policía ministerial. Es aquella que siempre está adscrita a las fiscalías y que está al mando de los agentes del Ministerio Público. Son aquellos que van a realizar, como lo acabamos de ver, la recepción de los indicios, la cadena de custodia pertinente, van a recibir también, van a realizar la liberación del lugar de intervención o también la recepción del lugar de intervención. ¿Sale? Y también van a tener la tarea de custodiar los indicios de investigación, aunque este último, al menos en el estado de Veracruz, sea muy lamentable porque se trata a los indicios sin el mayor cuidado. Y no es necesario eh, establecer una situación particular. Si ustedes van a la fiscalía, actualmente donde están las nuevas instalaciones ahí en la avenida Ávila Camacho, la entrada que está por la calle de Úrsulo Galván, ahí están amontonados como si fueran basura los indicios de cadena de custodia. Y pues eso, esa imagen ya no era raro. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a la fiscalía cuando estaba en Narcosur, entraban a las oficinas y había un sinnúmero de cosas amontonadas por todas partes. Gente que incluso se recargaba sobre los indicios y que eso conllevaba la contaminación de los mismos. Es decir, aquí en el estado no existe un almacén donde se coloquen, no tenemos la famosa bóveda de indicios. Aquí se van y se tiran ahí donde se puedan acumular. La situación es de que un mal manejo de los indicios también puede propiciar en la impunidad de los delitos. Bueno, volviendo. Bueno, el policía procesal. El policía procesal actualmente es una unidad dependiente de la Guardia Nacional, antes bajo el mando de la Policía Federal, y que también tiene sus homólogos en las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, que tendrá las funciones de realizar los traslados de las personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias. También tendrá que prestar la seguridad y custodia de la persona privada de su libertad en los recintos judiciales en coordinación de las demás autoridades de seguridad competentes. Y 3, cumplir los mandamientos judiciales, relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que hayan obtenido la libertad condicional. Y también, por cierto, esto lo encontramos en el artículo 22 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la custodia penitenciaria. Ahora, el custodio penitenciario es el encargado de mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables. ¿Ok? Tiene la obligación de salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de los PPL. ¿Quiénes son los PPL? Es como se le denomina actualmente a los internos. Se les llama persona privada de la libertad. También deberá salvaguardar la vida, la seguridad y también los derechos de los visitantes y del mismo personal adscrito a los centros penitenciarios y de las instalaciones
que determinen las disposiciones aplicables. Y también tendrá, pues, de conformidad con el artículo 19 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de la libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los centros penitenciarios, fuera de estos, y de los recintos judiciales en coordinación con las demás autoridades competentes. Y bueno, jóvenes, eso es todo por esta clase. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la clase. Ahora vayan a la clase que les toca a esta hora para que también no se queden sin los contenidos del profesor que sigue. ¿Sale? Nos estamos viendo, jóvenes, el siguiente domingo. Que tengan buen Gracias, fin de profe. semana. Igualmente, adiós. Igualmente, maestro, Hasta gracias. luego, bye. Adiós. Está muy bien. Hasta luego.